que la lucha no es contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y allí es donde, en este punto de esta mañana, nos queremos parar. Nos enojamos a veces contra lo que está delante nuestro y no tenemos en claro los reales enemigos, la fuente de maldad. Aborrecer lo malo, toda fuente de maldad es lo que tiene que traernos cierto enojo, el accionar del adversario en la vida de la gente, en cómo ciega el entendimiento para que no vea a Jesús, cómo lo lleva a lugares de maldad, a lugares de miseria. Nos debería enojar a nosotros el accionar del adversario y todas sus huestes de maldad, y no las pequeñeces por las que muchas veces nos enojamos. Pasamos la vida enojándonos con cosas que son pequeñas, pero aquellas cosas que nos deberían enojar pasan por nuestro lado y no sucede nada con nosotros. Y llegando al final de esta mirada que queremos traer, nos preguntamos también, Jesús, vamos a Jesús, ¿qué les parece? Nos preguntamos, ¿Jesús se enojó? Qué buena pregunta. Bueno, muchos pueden decir, a ver, vamos a ver, ¿Jesús se enojó? ¿Y cómo se enojó? No es lo mismo el enojo de Jesús que el enojo de muchos hombres y mujeres egoístas, con corazones centrados en sí mismos, con corazones orgullosos. No es lo mismo el enojo de Jesús que el enojo de corazones envidiosos y celosos. No es lo mismo el enojo de Jesús que muchas veces nuestro enojo. Y el punto es que podamos llegar a un lugar donde tengamos ese corazón de Jesús y comprender que si Jesús se enojó, veamos a ver cómo se enojó. Vamos a leerlo en la Escritura, terminando esta mañana este tiempo de iglesia en casa y viendo si tenemos permiso o no por algún lugar para enojarnos. ¿O cuál sería el permiso? Enojarnos como Jesús. Vamos a Mateo 21. Dice, entró Jesús en el templo de Dios. Qué lindo lo que dice Mateo. El templo no era de los hombres, era de Dios, ¿no? Y echó fuera. ¿Cómo? Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Se había generado ya un mercado afuera del templo y no era el propósito lo que estaban haciendo. Ya era más grande para esos hombres el comercio que honrar a Dios y llevar sus ofrendas, ¿no? Entonces lo que Jesús hace es enojarse. Se enoja con esa situación, con la fuente de maldad que obraba en esa gente, y volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, imagínense, Jesús se le habrá subido la presión arterial, como decíamos, la sangre a las manos, el cortisol habrá venido, porque Jesús era un hombre caminando sobre la tierra como nosotros, y él se enojó contra la situación que estaban viendo, donde la gente, en vez de relacionarse con Dios, estaba generando un comercio, y Dios pasó a un segundo plano, un tercer plano, y lo importante era comprar, vender, todo ese comercio que se había generado en ese lugar, en el templo. Y eso lo enojó a Jesús. Esa fuente de maldad. Y eso pasó lo que pasó, ¿no? Volcó las mesas, dice otro registro en la Escritura, hasta que dio un golpe de látigo, las palomas volando por todos lados, el famoso se le volaron las palomas, ¿no? Y le dijo, escrito está, dijo Jesús aquí en Mateo 21:13, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense a Jesús. ¿Estaba enojado? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y decimos, y hoy planteamos esta mirada, el enojo siempre tiene consecuencias. El enojo siempre tiene consecuencias. Vimos muchas negativas, ¿sí? Como la división, el maltrato, el decir cualquier cosa. Pero planteamos esta mirada y creemos que el enojo tiene un lugar para que haya consecuencias positivas. Que el enojo contra la fuente de maldad, como decían Romanos, aborrecer lo malo. Que el enojo contra esa injusticia, contra lo que estés viendo, contra
la obra del diablo en la vida de la gente genere una consecuencia positiva en tu vida. ¿Cómo lo vemos? En Jesús. Leamos juntos Mateo 21:14. Dice que después de eso que pasó, allí en el registro de la Escritura, dice que él estaba enojado, que tiró esas cosas, y seguidamente el registro siguiente dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. O sea que la consecuencia seguida de ese accionar tiene que ver con Jesús orando, sanando, ministrando, con que el enojo que Jesús tenía contra el adversario, porque estaba enojado por él, la fuente de mal era sanar, salir y sanar y ministrar, servir. Jesús no dijo, bueno, ahora me voy a casa hasta que se me baje un poco el enojo, la calentura, no me hablen por un día que estoy muy enojado. Jesús, ¿qué hizo? Sanó, ministró, oró. Si vos estás caminando por la calle y ves a alguien que está necesitado y no te enoja el mal que el diablo hace a esa gente y no orás y ministrás por esa gente, si no le ayudás dándole de comer, dándole vida, ministrando sanidad, entonces tu enojo está equivocado. Si te enojás porque hay mucho tráfico, porque tocan la bocina, porque está nublado y hay humedad, pero no te enoja ver a gente necesitada, sufriendo, porque el diablo está oprimiendo sus vidas, tu enojo es un enojo equivocado. Es tiempo que los cristianos nos enojemos como Cristo se enojó y seguidamente oremos por esa gente, que ministremos, que llevemos bendición en la vida de la gente, que dejemos de enojarnos por pavadas y nos enojemos cuando veamos el mal en la vida de la gente, no con la gente, sino con el adversario, con la muerte. El próximo enemigo a vencer será la muerte. Ese es nuestro enemigo. Que cuando estemos en las calles tan necesitadas y veas gente, veas mal en la gente, tu enojo sea contra el adversario. Tu lucha no es contra sangre y carne. Necesitamos cristianos, hombres, mujeres de fe, que se paren firme y así como Jesús, se enojen, pero el enojo sea conducido a orar y a ministrar por esa gente, a amar, a bendecir, a dar, a generar algo diferente, que el enojo genere en cada corazón un fuego interior, el que no podamos decir, pobrecita esa gente, Jesús fue, vinieron ciegos, vinieron cojos y los sanó. Si el enojo no está dirigido a una acción poderosa luego, ese enojo no sirve. Tenemos que enojarnos contra toda fuente de maldad, pero tiene que ser conducido a que a partir de hoy, cuando estés en la calle y veas a uno que está mal, uno que está ciego, uno que está pidiendo, uno que está triste, haya una acción poderosa como Jesús la tuvo. Que haya una consecuencia positiva, que estés enojado contra la fuente de mal y que seguidamente, así como Jesús hizo, deshizo las obras del diablo. Solamente por ahí, por ese lugar, podemos tener permiso para enojarnos. Solamente por ese lugar es el llamado en este día a que dejemos de enojarnos por pavadas, a mirarnos el ombligo, a enojarnos por pequeñeces y empezar a enojarnos por lo verdadero, como Jesús se enojó contra toda fuente de mal. Pero la consecuencia de ese enojo no fue un portazo. La consecuencia de ese enojo no fue decir, no hablo más con esta gente. La fuente del enojo de Jesús tenía que ver con un corazón de amor y compasión. Y seguidamente ministró y oró, y fue una posibilidad para todos aquellos que fueron a Él buscando sanidad. Entonces, creemos que hay un permiso para enojarnos, pero solamente por un pequeño lugar que muchos no ven. Muchos se enojan porque tienen corazones llenos de egoísmo. Podés ser cristiano, podés ir a la iglesia, podés tener un ministerio, pero aún podés ser egoísta. Cuando solamente te enojás por lo que te toca a vos, por lo que te importa a vos. Ahora, cuando tenemos la mirada de Jesús, y es el llamado de este tiempo, es a enojarnos y a ministrar, a orar, a bendecir, a amar lo inamable, a enojarnos contra aquel que está oprimiendo la vida de la gente y no con la gente, que está ciega y está haciendo lo que hace porque no ve y porque no conoce a Jesús. Te invitamos a que el enojo que está permitido sea el enojo como Jesús, como te compartimos aquí.